Hola amigos, sean todos bienvenidos. Recientemente me preguntaron o me sugirieron que hiciera un programa donde hablara sobre el tiempo de descanso de las vacas. Algunos todavía tienen la concepción de que las vacas lecheras pueden seguir dando leche sin parar y esto realmente no es así. Hay que tener un periodo de descanso donde las vacas se adecúen para volver a tener una nueva producción. Hoy vamos a explicar de la importancia de este tiempo, de este periodo de descanso o de este secado que se debe hacer a las vacas para que logren dar unas mejores producciones, por qué es tan importante y cómo debemos manejar todo ese proceso. Bienvenidos. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable. La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. Como decíamos al principio, no hay vaca eterna, no hay vaca que pueda dar leche durante todo el tiempo. Va a tener un periodo de tiempo donde va a poder dar leche. Ese periodo de tiempo normal que una vaca puede dar tiempo se determina porque puede dar 300 días, 305 días. Son aproximadamente unos 10 meses que la vaca va a estar dando leche. Para que la vaca realmente funcione y vuelva con una nueva producción, hay que pasar por lo que se determina un periodo de descanso. Un periodo de 60 días donde la vaca descansará sin producir absolutamente nada, donde consumirá una dieta especial para prepararse para una nueva lactancia y donde esa vaca estará en unas condiciones que no le exigen las producciones lecheras, que tiene que ser todos los días demandando esa producción de leche y exigiendo que la vaca produzca estas cantidades de leche. En ese periodo de descanso permitirá que esa cría se forme mejor, que esa cría esté preparada para nacer en unas buenas condiciones y que la vaca, todos sus órganos, los tenga preparados para ese parto. Con lo cual es fundamental que podamos hacer ese periodo de descanso. Ahora bien, había algunas dudas con respecto al periodo de descanso y vamos a hablar de algunas cosas que nos pueden suceder y que pueden evitar que nuestra vaca descanse de forma adecuada. Uno es reducir los tiempos del descanso. Se establece que esos 60 días son lo más adecuado, lo más idóneo. Hay quienes dicen que los periodos de descanso los hacen de menos tiempo, es decir, de menos de 60 días, de 45, de 30 días y algunos incluso los hacen de menos. ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, principalmente lo que puede pasar es que la próxima producción de la vaca no sea buena, porque juntes una producción con la siguiente y lo que necesita esta vaca es recobrar fuerzas, prepararse para una nueva lactancia donde dé mucha leche, donde pueda volver a producir la leche que arrancan en lo que se denomina el primer tercio de la lactancia, donde la vaca llega al pico de la lactancia, es decir, a su punto máximo de expresión donde más leche da. Si nosotros nos damos ese periodo de descanso, muy seguramente la vaca no alcance las producciones que debe alcanzar. Es decir, no lo que venía dando el periodo anterior, porque normalmente las vacas, si están apenas empezando su vida útil, van a empezar a progresar cada una de las lactancias, ser hacia arriba, ser ascendente, poder dar más cantidad de leche. Si es una vaca que ya está vieja, ya viene dando muchos periodos de lactancia, seguramente no va a subir. Pero la vaca, por lo menos hasta el cuarto, quinto lactancia que tenga, va a dar la máxima lactancia, siempre van a ser en ascenso todas esas lactancias y será una vaca realmente productiva. Ahora bien, puede ser que haya vacas que no trabajen así. ¿Qué quiere decir? Que no se le da un buen descanso, que no se le maneja una buena nutrición, que no se le dan los tiempos de alimentación acorde a las necesidades de la vaca, que no se les da todo lo que la vaca exige o necesita y la vaca no es capaz de producir en ascenso esas producciones de leche. Así que fundamental, quien quiera tener una vaca que sea productiva debe darle un periodo de descanso. Ahora bien, ¿cuándo es ese periodo de descanso? Bueno, el periodo de descanso no es exactamente decir en tanto tiempo yo voy a hacerlo, simplemente se va a hacer a través del tiempo de preñez que tenga la vaca. Es decir, cuando la vaca cumpla 7 meses de estar preñada, ese es el momento de secarla, de no exigirle más, de no dejar que siga produciendo leche y que descanse y se prepare para esa nueva lactancia y ese nuevo parto.
¿Qué pasa? Que por ejemplo, si nosotros tardamos en preñar la vaca va a dar mucho más tiempo de leche. Es decir, nosotros deberíamos preñar nuestras vacas en un periodo de 60 días a 120 días máximo. 60 días después de haber parido sería el momento de empezar a tratar de preñar esa vaca para que antes de esos 4 meses o esos 120 días la vaca esté preñada y ya empecemos a contar desde ahí, desde el momento de preñez, 7 meses hacia adelante. Hay quienes las vacas no se le preñan en ese rango de los 60 a 120 días. Se pueden tardar mucho más tiempo y eso repercute también en las producciones de leche y en la rentabilidad del hato. ¿Por qué? Porque si nosotros no logramos que el objetivo principal de nuestra ganadería sea obtener todos los años una nueva cría, lo que estamos haciendo es perdiendo dinero. Son vacas que van abriendo sus días, que van dando muchas más producciones que para algunos a lo mejor se imaginan que es mucho más productivo, pero es todo lo contrario. Lo ideal en una vaca lechera es que nosotros cada año o nos aproximemos lo más posible a que nos den crías cada año, podamos tener una nueva cría, una nueva lactancia, no que pasemos 2 o 3 años sin tener siquiera una lactancia y la vaca ahí comiendo, consumiendo. A veces ya la vaca se seca sola, se da un periodo de descanso demasiado prolongado que tampoco es lo adecuado. Tiene que ser un periodo de 60 días, eso es lo idóneo, esa es la cantidad de tiempo en que la vaca puede descansar y prepararse para la nueva lactancia y el nuevo parto que viene. Si pasa mucho tiempo comiendo, primero que no va a ser rentable porque vamos a tener un animal que nos está comiendo todos los días sin darnos absolutamente nada o darnos muy poquita leche. Ya es un animal que le estamos exigiendo demasiado. Entonces hay animales que, como les decía, que pueden tardar 2 o 3 años para volver a dar una nueva lactancia y a poder dar una nueva cría. Entonces nosotros en lechería dependemos de esas producciones lecheras y dependemos de esas crías que producimos todos los años, sean machos o sean hembras que podamos vender. Lógicamente en lechería es lo idóneo, lo adecuado sería poder producir con hembras para poder tener reemplazos de la finca o para vender esas hembras, porque normalmente los machos nacidos en lechería, sobre todo taurinas, no tienen muy buen precio de mercado, sobre todo si no son destacados y no nos sirven como sementales a futuro. Con lo cual es importante que tengamos claridad cuando nosotros vamos a manejar una lechería, qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos. Si no necesitamos hacer una reposición de todo, no podemos vender los animales en la misma raza que manejamos en animales taurinos, podemos utilizar los cruzamientos para lograr que esos machos se vayan para venderse para carne y las hembras para vender en zonas tropicales, restando las que realmente necesitamos para reposición o que podamos vender, que esas sí las inseminaremos o las utilizaremos a través de la monta con toros de la misma raza, razas taurinas que permitan que podamos tener nuestro reemplazo o vendamos a nuestros clientes potenciales que ya tenemos, ya sabemos que ese mercado lo podemos manejar y lo podemos vender, podamos vender a nuestros clientes ese tipo de animales que producimos. El resto, todos lo que se denomina cruces terminales, es decir, animales para producir carne. Y así podemos tener unos ingresos por la vía de la leche y otros ingresos por la vía de la carne. Entonces es fundamental, habiendo hecho esta aplicación, que tengamos en cuenta que si nosotros todos los años producimos esa cría, esos son los ingresos que entran. La venta de la leche, como decíamos, son otros ingresos. Así que tenemos que tener los animales en las mejores condiciones, en las mejores posibilidades para que puedan producir más producción de leche, más leche y nos genere ingresos, pero además tengamos esos ingresos por la venta de esas crías. Si nosotros manejamos este periodo de secado de una forma eficiente, lo primero que tenemos que pensar es cómo vamos a preñar nuestras vacas en ese periodo de los 60 a 120 días. Que no se nos abra mucho más de edad, que no sea antes, porque lógicamente hay que darle también el descanso después de parir a una vaca para que todos sus órganos vuelvan a su posición y pueda nuevamente estar lista para poder ser preñada nuevamente y ser nuevamente un animal que nos va a dar una cría. Entonces lo ideal, como decíamos, no es ni hacerlo antes de los 60, pero tampoco que nos vayamos mucho más allá de los 120 días. Es decir, todavía tenemos un plazo o un margen de un par de meses más donde nosotros todavía podríamos tratar de preñar a nuestros animales y evitaríamos generar pérdidas. Pero si nos tardamos un año en preñar nuestro animal, si nos tardamos 9 meses en preñar nuestro animal, pues lógicamente
lo más seguro es que ese animal, cuando nosotros ya lo tengamos que secar, ya hace tiempo que haya dejado de producir leche, por lo cual no vamos a llegar a esos 7 meses, sino que lo hemos tenido que secar mucho antes, o por sí solo se ha secado y no ha tenido ese periodo de descanso que necesita. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? No sabes cómo hacerlo. Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir lo que ya has cometido y reconducir ese negocio. Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. Es fundamental que nos mentalicemos que las vacas no son unas maquinitas incansables de producir leche, que requieren descanso y que van a volver a producir leche y que van a aumentar esas producciones si nosotros hacemos ese manejo. Darle una dieta especial en ese periodo de descanso y darle un manejo, un confort especial para prepararla para que puedan parir de forma fácil. Esas crías no tengan problemas, porque también la alimentación puede generar que esa vaca aborte, pierda la gestación, tenga de pronto problemas al parto, distocias, abortos. Todo eso también nos lo puede generar una falta de confort, una mala alimentación, y realmente a la final lo que tendremos son animales improductivos. Nosotros tengamos un hato muy grande, un hato muy pequeño, siempre tenemos que pensar que debemos ser productivos. Maximizar todo lo que tenemos en la finca es determinar que cada vaca nos dé su granito de arena haciendo su producción y dando una buena producción. De esta manera nuestro hato realmente será rentable. Así que para aquellos que están pensando en lechería, esto es uno de los puntos fundamentales que deben tener en cuenta y que no deben pasar por ningún punto y evitarlo, ni tampoco acortar esos tiempos de descanso, porque nos parece que descansando menos nos puede dar más plata, más leche, y vamos a tener un animal que en la próxima producción bajará esa producción de leche. Entonces siempre hay que pensar en mañana, y con los ganados, con las vacas, hay que pensar, sobre todo con las vacas lecheras, hay que pensar en qué vendrá mañana. Por lo tanto, tratar de que cada producción sea excelente, sea muy buena, que logre grandes rendimientos, pero siempre pensando que viene una nueva producción y hay que tener un periodo donde nosotros tenemos que tener los animales descansando y en buenas condiciones para que logren las mejores producciones. Si este programa te ha gustado, no olvides regalarnos ese like. Si te gusta nuestro canal, no olvides suscribirte. Si tienes comentarios de nuevos videos, de nuevas ideas para que nosotros hagamos aquí los temas en el canal, no olvides sugerirnos en los comentarios. Nos veremos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre, muchas gracias.